90.000 represas fueron construidas en el territorio de los Estados Unidos durante el transcurso del siglo XX. Estas infraestructuras monumentales cumplieron funciones determinantes al iluminar ciudades enteras, suministrar agua para el riego de vastas tierras agrícolas y actuar como el motor energético de una economía en plena expansión nacional. Sin embargo, el despliegue de tal potencia técnica supuso un intercambio con un alto costo biológico para los ecosistemas fluviales. Pero esto es solo el comienzo. El salmón, una especie vital para el equilibrio hídrico, resultó ser el principal damnificado tras la alteración de los cursos de agua naturales por el hormigón. ¿Por qué se transformó el río Elwha en un ecosistema estéril a pesar de su antigua riqueza biológica? Históricamente, este cauce recibía la llegada de más de 400.000 salmones cada año, que ascendían por sus aguas para completar su ciclo reproductivo. La instalación de 2 represas masivas bloqueó por completo el flujo migratorio, interrumpiendo una conexión milenaria entre el océano y las cabeceras del río. Se puede notar cómo las estructuras de concreto se alzaron como muros infranqueables para los peces, modificando la química y la temperatura del agua de forma irreversible. El proceso de degradación ambiental cobró fuerza rápidamente. A primera vista, la situación del río Elwha parecía un caso perdido para los especialistas en conservación de una nación que invierte miles de millones en la protección del entorno. Durante décadas, este cauce fue descartado por los ingenieros y biólogos debido al impacto profundo de las infraestructuras hidroeléctricas existentes. Más adelante se complica. El gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión excepcional y poco frecuente de desmantelar por completo las construcciones que el mismo hombre había levantado. Se ve cómo la maquinaria pesada comenzó a retirar gradualmente los bloques de cemento, permitiendo que la corriente recuperara su velocidad y dirección original tras casi un siglo de estancamiento. Solo unos pocos años después de la demolición de los muros, ocurrió un fenómeno biológico que desafió las expectativas técnicas previas. Los salmones empezaron a aparecer nuevamente en tramos del río donde no se habían registrado avistamientos durante múltiples generaciones consecutivas. Todo se vuelve más complejo. Resulta asombroso observar cómo estos ejemplares lograron redescubrir y navegar por senderos acuáticos que sus antecesores habían perdido mucho tiempo atrás debido a las obstrucciones artificiales. El equipo de monitoreo registró el retorno de los peces a las zonas altas, donde el sedimento se posa ahora en capas naturales adecuadas para el desove. ¿Cómo consiguieron los salmones identificar las rutas migratorias que permanecieron bloqueadas por más de 80 años? La capacidad de orientación de estos peces parece un proceso sencillo de instinto, pero en realidad involucra mecanismos biológicos de una precisión asombrosa que se reactivaron al liberarse el cauce. Las aspas de las turbinas dejaron de girar y el agua comenzó a fluir libremente sobre el lecho de grava recuperado, eliminando las barreras que impedían la recolonización del hábitat superior. Transición al siguiente nivel. La restauración física del entorno desencadenó una respuesta inmediata en la fauna local, evidenciando una recuperación de la biodiversidad que se consideraba técnicamente imposible de alcanzar en tan corto plazo. Cada etapa de este desmantelamiento fue supervisada por ingenieros que midieron el movimiento de miles de toneladas de sedimentos acumulados tras las presas. La cámara se desliza a lo largo de las orillas del río, donde el polvo de las antiguas construcciones se asienta lentamente bajo la nueva vegetación que comienza a brotar. El flujo hídrico recuperado transporta ahora los nutrientes necesarios para sostener la vida en todo el trayecto, desde las montañas hasta la desembocadura. Así concluye una de las etapas clave de la transformación del ecosistema del Elwha. El cauce natural se estabiliza gradualmente mientras la vida acuática retoma su espacio original sin obstáculos. 400.000 salmones del Pacífico. Esa era la cifra anual de individuos que ascendían por las corrientes del río Elwha antes de que la actividad industrial alterara su curso. ¿Por qué este sistema fluvial era considerado uno de los ecosistemas más robustos de toda la costa oeste de los Estados Unidos? A primera vista,
Un río puede parecer solo agua en movimiento, pero el Elwha funcionaba como una maquinaria biológica perfecta, donde especies como el salmón chinook, coho, soquei, rosado y chum migraban desde las profundidades del océano hacia las cabeceras para desovar. El proceso solo estaba cobrando fuerza con la llegada de los ejemplares de chinook más masivos, algunos de los cuales superaban los 45 kilogramos de peso, posicionándose entre los salmones de mayor tamaño registrados en la historia técnica de la región. La estructura del cauce se extendía por más de 70 millas hacia el interior de las tierras. Se puede notar cómo el río serpenteaba a través de los bosques primarios del Parque Nacional Olympic, en el noroeste del estado de Washington, creando un entorno de alta complejidad hidráulica. El canal principal estaba saturado de restos leñosos de gran tamaño, depósitos de grava y canales laterales ramificados. Estas formaciones proporcionaban el hábitat ideal para que los salmones juveniles encontraran refugio y crecieran bajo condiciones protegidas. Más adelante se complica la interdependencia entre el agua y la tierra. Para el pueblo Tlalam del Bajo Elwha, el flujo hídrico representaba el eje físico de una cultura milenaria. No era simplemente un suministro de alimento, sino un motor de nutrientes que sostenía a la fauna y la flora circundante. Se ve cómo la biomasa de los peces, tras cumplir su ciclo reproductivo, se integraba en el suelo forestal. Parece un proceso de descomposición ordinario, pero en realidad constituye una transferencia masiva de elementos químicos esenciales. Cada temporada de desove, los restos de los salmones que perecían tras depositar sus huevos transportaban nitrógeno y fósforo desde el ecosistema marino de vuelta al lecho del río. Transición al siguiente nivel de análisis técnico. Estudios posteriores determinaron precisiones numéricas asombrosas sobre este ciclo biogeoquímico. Se puede observar mediante análisis químicos que hasta el 20 o 25% del nitrógeno presente en la vegetación de las riberas provenía directamente de los cuerpos de los salmones. Este aporte de nutrientes oceánicos garantizaba la salud de los bosques de ribera por miles de años. El metal de la cadena ecológica se forjaba así en cada migración, manteniendo el equilibrio del sistema sin interrupciones. El flujo de nutrientes alcanzaba una estabilidad constante en el entorno natural. Dos represas hidroeléctricas construidas de forma sucesiva sobre el río Elwha marcaron el punto de inflexión definitivo a principios del siglo XX. La primera infraestructura, denominada Represa Elwha, finalizó su construcción en 1913 en una ubicación cercana a la desembocadura, a tan solo unos pocos kilómetros de la línea del océano. 14 años más tarde, en 1927, se completó la represa de Glines Canyon, situada a mayor altitud en las profundidades de un cañón río arriba. ¿Para qué se erigieron estas monumentales estructuras de hormigón en un entorno tan remoto? Ambos proyectos tenían como objetivo principal el suministro constante de energía eléctrica para las fábricas de papel, los aserraderos y el núcleo urbano de Port Angeles, que experimentaba un crecimiento acelerado. Esta decisión representaba una elección técnica convencional en todo el territorio de los Estados Unidos durante el apogeo de la era de la industrialización. La ausencia total de sistemas de paso para peces en ambas represas resultó ser un factor determinante. En aquella época, la ciencia ecológica se encontraba todavía en una etapa de desarrollo incipiente, y la preservación de los salmones no figuraba como una prioridad dentro del diseño de infraestructuras energéticas. Se puede notar cómo la ubicación de la represa de Glines Canyon, encajonada entre paredes de roca escarpada y vertical, dificultaba cualquier intento de ingeniería. Más adelante se complica. La tecnología de principios del siglo XX era incapaz de implementar instalaciones de paso efectivas en un desfiladero tan estrecho y accidentado. A primera vista, la legislación estatal debería haber forzado un cambio, pero la realidad administrativa fue distinta. Incluso cuando el estado de Washington ratificó leyes que obligaban a la instalación de escalas para peces, las dos represas del río Elwha permanecieron inalteradas gracias a la concesión de exenciones legales específicas.
El equipo de ingenieros y administradores de la época mantuvo las estructuras operativas sin modificaciones. Transición al siguiente nivel. En apenas unos pocos años de funcionamiento, más de 112 kilómetros de hábitat río arriba quedaron totalmente aislados, bloqueando el acceso a las zonas de desove natural donde los salmones completaban su ciclo biológico. Las poblaciones de peces que históricamente regresaban cada año en cantidades de cientos de miles, perdieron la capacidad de alcanzar sus áreas de reproducción. Los registros muestran cómo los números de salmones se desplomaron de forma drástica, pasando de cientos de miles a tan solo unos pocos miles de ejemplares anuales para finales del siglo XX. Todo se vuelve más complejo. A medida que la población de peces disminuía, una cascada de efectos ecológicos negativos comenzó a propagarse por todo el sistema fluvial y terrestre. Los nutrientes de origen marino, esenciales para el ecosistema, dejaron de ser transportados hacia los bosques de ribera por la ausencia de los cadáveres de salmón. El cauce del río se simplificó gradualmente, perdiendo la presencia de restos de madera de gran tamaño y sufriendo la falta de perturbación natural en el movimiento de los sedimentos. Se ve cómo la geología del río se transforma, volviéndose más estática y menos diversa. El proceso solo está cobrando fuerza. Al escasear el alimento, tanto las aves como los mamíferos depredadores se volvieron cada vez más raros en la zona, provocando que un sistema que antes funcionaba en armonía con el ritmo del salmón empezara a alejarse de su equilibrio natural. Durante casi 100 años, el río Elwha continuó fluyendo de manera incesante entre las montañas y el mar. Sin embargo, el ciclo de vida que anteriormente definía su vitalidad y salud biológica ya no estaba completo. Se puede observar cómo la corriente de agua seguía su camino, pero el motor biológico que alimentaba el valle permaneció fracturado por las paredes de concreto. El material sedimentario se acumulaba lentamente tras los muros de las presas, alterando la composición del lecho río abajo. Esto pone fin a la fase actual de la historia del río. 2011. Ese fue el año exacto en el que las primeras máquinas comenzaron a desmantelar las estructuras que habían bloqueado el cauce del río Elwha durante casi un siglo. Al finalizar el siglo XX, los beneficios generados por las dos presas eran cada vez más reducidos en comparación con el impacto ambiental acumulado. ¿Para qué mantener en pie unas construcciones cuya eficiencia energética caía mientras sus costos de mantenimiento no dejaban de subir? Las estructuras estaban envejeciendo y su capacidad de producción eléctrica ya no justificaba las inversiones necesarias para su conservación. Pero esto es solo el comienzo. Ambas represas se encontraban situadas íntegramente dentro de los límites del Parque Nacional Olympic, un territorio bajo protección federal. En este entorno, las prioridades de conservación del ecosistema habían comenzado a desplazar gradualmente a los intereses industriales de la zona. Se ve cómo el equipo de gestión y los científicos analizaban la viabilidad de las instalaciones, mientras el siseo de la obsolescencia técnica se hacía más evidente. El proceso solo está cobrando fuerza. Después de décadas de intensos debates entre agencias gubernamentales, la comunidad científica, los habitantes locales y la tribu Lower Elwha Clallam, el gobierno de los Estados Unidos tomó una determinación poco frecuente en la ingeniería civil. Optaron por la eliminación total de ambas presas en lugar de intentar modernizarlas o construir complejos sistemas de paso para peces. A primera vista, la decisión de demoler infraestructuras operativas parece contradictoria, pero en realidad era la única vía para cumplir con los nuevos mandatos de restauración ambiental profunda. Más adelante se complica. En 1992, el Congreso aprobó la Ley de Restauración de Pesquerías y del Ecosistema del río Elwha. El objetivo establecido no se limitaba exclusivamente a recuperar las poblaciones de salmón, sino que buscaba devolver todo el sistema fluvial a una condición lo más cercana posible a su estado natural. Se puede notar cómo el enfoque pasaba de la simple explotación del recurso a la recuperación integral del paisaje hídrico.
todo se vuelve más complejo. 20 millones de metros cúbicos de sedimentos se habían acumulado detrás de los muros de hormigón a lo largo de casi 100 años. Este factor representaba uno de los mayores riesgos técnicos de la operación, ya que su liberación repentina podía transformar la morfología del río. La remoción de las presas amenazaba con enturbiar el agua de manera extrema, modificar por completo la desembocadura y alterar significativamente la vida marina en las zonas costeras cercanas. Y esto no es el límite. ¿Por qué se decidió avanzar a pesar de que nadie podía asegurar el regreso de los peces? La incertidumbre científica sobre si el salmón volvería a colonizar sus antiguos territorios de desove era total. Sin embargo, los modelos técnicos sugerían que solo eliminando la barrera física se podría iniciar una regeneración real de la cuenca. Transición al siguiente nivel. El desmantelamiento físico, iniciado de manera oficial en 2011, se convirtió en el proyecto de remoción de presas más extenso y complejo en toda la historia de los Estados Unidos. No solo destacaba por su magnitud en términos de ingeniería y volumen de materiales removidos, sino por la visión estratégica que representaba. Por primera vez, se seleccionaba deliberadamente el desmantelamiento de una infraestructura propia con el fin específico de devolver la soberanía biológica al cauce natural. El material de las presas fue retirado por secciones, permitiendo que el agua recuperara su flujo original de forma controlada. Se ve cómo los martillos hidráulicos desintegran el hormigón mientras el polvo se asienta lentamente en las orillas ahora expuestas. Las aspas de las excavadoras giran incesantemente para despejar los escombros acumulados durante décadas de estancamiento hídrico. El proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la transformación del paisaje fluvial. 99 años. Ese fue el tiempo exacto que el río Elwha permaneció fragmentado antes de recuperar su flujo ininterrumpido hacia el océano. Cuando las secciones finales de las presas desaparecieron por completo, el cauce volvió a conectar las montañas Olympic con el mar por primera vez en casi un siglo. ¿Por qué el regreso de los salmones fue tan inmediato tras la retirada de los muros de hormigón? A primera vista, se podría pensar que la recolonización tardaría décadas en iniciarse debido a la alteración del lecho. Pero en realidad, el instinto biológico de estas especies detectó el cambio en la corriente casi al instante, permitiendo que los primeros ejemplares comenzaran su ascenso apenas el agua recuperó su curso natural. La gestión del ecosistema no se detuvo únicamente en la demolición de las estructuras. Las agencias encargadas del proyecto liberaron una cantidad limitada de salmones juveniles y adultos en la cuenca superior como una medida de apoyo inicial. Pero esto es solo el comienzo. Estas liberaciones se ejecutaron a pequeña escala con el objetivo de servir como un impulso mecánico al proceso, evitando deliberadamente una restauración masiva basada en criaderos artificiales. Se puede notar cómo el equipo de biólogos priorizó la recuperación natural sobre la intervención humana intensiva. Apenas transcurrieron unos pocos meses cuando los primeros individuos fueron documentados cruzando tramos del río que habían estado bloqueados por barreras infranqueables. El equipo monitoreó gradualmente el movimiento de los peces a través de las nuevas corrientes. Más adelante se complica el seguimiento, ya que para las siguientes temporadas de desove, los salmones comenzaron a ocupar lechos de grava que no habían registrado actividad reproductiva durante generaciones enteras. El proceso solo está cobrando fuerza a medida que la geografía del río se estabiliza. Encuestas técnicas y muestreos de campo demostraron que múltiples especies reclamaron el curso superior del río de manera simultánea. Entre los registros se identificaron ejemplares de salmón chinook, coho, sockeye y chum, distribuyéndose por los nuevos territorios disponibles. Parece un proceso de retorno predecible, pero en realidad un hallazgo científico resultó mucho más impactante para los investigadores. Se ve como algunos de los salmones que regresaban no procedían de las poblaciones locales históricas del río, sino de colonias vecinas situadas en otras zonas de la región. Este fenómeno
sugirió que estas especies no dependen exclusivamente del instinto de regresar a su lugar de nacimiento, conocido como filopatría natal. Los datos indican que poseen una capacidad flexible y una plasticidad conductual para recolonizar hábitats en cuanto las condiciones naturales son restauradas. Todo se vuelve más complejo al analizar esta resiliencia biológica. El regreso fue silencioso pero decisivo, marcando el fin de casi 100 años de aislamiento geográfico. Casi un siglo de separación terminó cuando el ciclo de vida del salmón volvió a integrarse plenamente en el entorno. Este proceso constituye la base fundamental de todo el ecosistema del Elwha, actuando como el motor de transporte de nutrientes desde el mar hacia las montañas. La cámara se desliza a lo largo de las nuevas orillas, donde el sedimento se asienta lentamente bajo las aguas claras. El flujo de vida ha recuperado su estructura original, permitiendo que la cadena biológica funcione de nuevo sin interferencias externas. Desde aquí, la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento ecológico. 5 especies de salmón regresan a las cabeceras del río Elwha, y con su llegada, la transformación se manifiesta más allá de lo que ocurre bajo la superficie del agua. Cada temporada de desove marca el cierre de un ciclo vital que devuelve al ecosistema elementos que el cauce no había recibido en casi 100 años. ¿Por qué es tan crítico el retorno de estos peces tras un siglo de ausencia? A primera vista, el salmón es solo una presa para los depredadores, pero en realidad funciona como un sistema de transporte de nutrientes de origen marino. Nitrógeno, fósforo y carbono son trasladados río arriba en los cuerpos de los peces para ser absorbidos gradualmente por el agua, los suelos y toda la vegetación de la ribera. Se puede notar cómo la ecología del lugar responde con una rapidez inusual ante este flujo químico. Estudios especializados documentaron en pocos años un incremento sustancial de insectos acuáticos, los cuales constituyen la base de la red alimentaria del río. Pero esto es solo el comienzo. Las aves que se alimentan de peces y diversas especies de pájaros de ribera han regresado en poblaciones cada vez más densas. El proceso solo está cobrando fuerza. Mamíferos como la nutria de río, el oso negro y la marta aparecen ahora con una frecuencia mucho mayor en las orillas del Elwha. Estos animales aprovechan el suministro de alimento estacional que el salmón deposita de manera natural en la cuenca. La recuperación se extiende significativamente fuera del canal principal del río hacia las zonas boscosas adyacentes. Científicos detectaron nitrógeno derivado del salmón reapareciendo en el tejido de los árboles de la orilla, una señal física de que la conexión entre el agua y el bosque se está restaurando tras décadas de interrupción. Todo se vuelve más complejo. La vegetación se observa más diversa y estable, cumpliendo la función técnica de anclar los suelos y reducir los procesos de erosión. El equipo de investigación registra cómo las raíces sujetan la tierra con mayor firmeza, lo que mejora la calidad general del agua al disminuir la turbidez. Parece un proceso simple de alimentación animal, pero en realidad es una restauración de la arquitectura química del paisaje. Se ve cómo la materia orgánica se integra en el entorno, fortaleciendo la salud del ecosistema en su totalidad. Transición al siguiente nivel. El flujo de energía fluye de nuevo desde el océano hasta las profundidades del bosque templado. El ciclo de nutrientes se estabiliza, consolidando la base para el desarrollo de las futuras generaciones de especies. El material biológico se asienta y se integra, permitiendo que la vida recupere su equilibrio natural en esta región. 10 años después de la intervención inicial, el renacimiento del río Elwha no se desarrolló de una manera completamente fluida o exenta de complicaciones técnicas. ¿Por qué la recuperación de un ecosistema fluvial tras la retirada de presas genera desequilibrios químicos temporales? A simple vista, el retorno masivo de los salmones representaba un éxito absoluto, pero en realidad, la descomposición de los ejemplares tras el desove introdujo un aumento abrupto de nutrientes
que el entorno no podía procesar de forma inmediata. Se puede notar cómo, en tramos específicos del cauce, los niveles elevados de nitrógeno y fósforo estimularon un crecimiento desmedido de algas y diversos microorganismos. El equipo de monitoreo registró que este fenómeno reducía estacionalmente el oxígeno disuelto en el agua, afectando la respiración de otras especies acuáticas. Pero esto es solo el comienzo. La eliminación de las presas liberó simultáneamente vastas cantidades de sedimentos que habían permanecido atrapados durante décadas detrás de los muros de hormigón. El río se volvió extremadamente turbio durante los primeros años del proceso, transformando la visibilidad del agua en un parámetro crítico para la fauna local. Se ve cómo el material arrastrado por la corriente comenzó a remodelar físicamente la desembocadura del río, creando nuevos bancos de arena y alterando la topografía del estuario. Más adelante se complica. Junto a estos procesos biofísicos naturales, surgieron preocupaciones significativas en el ámbito de la gestión y la explotación de recursos. Algunos pescadores manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que las poblaciones de salmón se dispersaran de forma irregular por los nuevos tramos accesibles. Los administradores ambientales, por su parte, se vieron obligados a evaluar con precisión el equilibrio entre la conservación estricta del salmón salvaje y la continuidad necesaria de los programas de apoyo de los criaderos. Todo esto subrayó que la restauración ecológica no es un destino final o un evento estático, sino un proceso largo y de una complejidad técnica extrema. El proceso solo está cobrando fuerza. El ecosistema del Elwha no regresó de forma instantánea a un estado idealizado o previo a la industrialización. Al igual que cualquier sistema natural liberado tras un periodo de control prolongado, el río requiere tiempo para reajustar sus ciclos y encontrar un nuevo equilibrio autónomo. Se puede notar cómo la corriente fluye ahora con una libertad recuperada, mientras los sedimentos se asientan lentamente en sus nuevas ubicaciones. La transformación posterior solo reforzará la estabilidad y la calidad del hábitat fluvial. Dos estados, Oregón y California, marcan el escenario geográfico donde se desarrolla la transformación de uno de los sistemas hídricos más complejos de Norteamérica. El río Klamath no es un caso aislado, sino que comparte una trayectoria de fragmentación y posterior liberación con otros cauces de la región occidental. ¿Por qué la recuperación de este corredor fluvial se considera una de las decisiones de gestión ambiental más difíciles en la historia reciente? Durante milenios, este ecosistema sostuvo de forma ininterrumpida a diversas comunidades indígenas y redes biológicas mediante migraciones masivas de salmones. Pero la construcción de barreras hidroeléctricas durante el siglo XX alteró este equilibrio milenario de manera radical. Las poblaciones de peces experimentaron un descenso drástico al quedar bloqueadas de sus hábitats naturales en la parte alta del río. Se puede notar cómo el agua estancada deterioró su calidad química y biológica, intensificando las disputas territoriales. El proceso solo está cobrando fuerza. Los intereses de la generación de energía, la agricultura local y los derechos de las tribus entraron en una colisión constante que duró décadas. A primera vista, la instalación de escaleras para peces o la modernización tecnológica de las estructuras parecía una opción viable, pero en realidad la única solución efectiva fue la eliminación total de las presas. Esta medida buscaba restaurar el flujo natural del agua sin obstáculos artificiales. Todo se vuelve más complejo. A diferencia de proyectos menores, la escala del Klamath implicó la remoción de 4 grandes presas de hormigón y tierra. La coordinación técnica y política requirió el consenso de decenas de comunidades locales y múltiples agencias de gestión estatal. Se ve cómo los equipos de ingeniería planificaron el desmantelamiento para reabrir el paso a lo largo de cientos de kilómetros de cuenca. Más adelante se complica. Los tratados involucraron a diversas tribus indígenas que habían custodiado el río durante generaciones antes de su interrupción. A principios de la década de 2020, se ejecutó la fase final de retiro de las estructuras masivas. Se puede observar cómo el sedimento acumulado comenzó a moverse y el cauce recuperó su lecho original tras décadas de confinamiento.
Transición al siguiente nivel. Inmediatamente después de la apertura, los ejemplares de salmón iniciaron el ascenso hacia tramos que habían permanecido inaccesibles por más de medio siglo. El equipo de monitoreo registró el regreso de la fauna a las zonas superiores con una velocidad que superó las expectativas técnicas iniciales. Mientras que otros ríos más pequeños demostraron una capacidad de rebote rápido, este sistema evidenció que las cuencas de gran escala también poseen resiliencia. El éxito del proyecto dependió estrictamente de la reapertura de sus corredores ecológicos fundamentales. La recuperación del flujo constante permite que los nutrientes se distribuyan de nuevo de manera uniforme por toda la ribera. Los sistemas de gestión ahora se enfocan en la estabilización de los taludes y la reforestación de las áreas que antes ocupaban los embalses. Así concluye una de las etapas clave de la restauración fluvial a gran escala. 4 grandes presas se yerguen en sucesión sobre el curso inferior del río Snake, una arteria fluvial que atraviesa el árido interior del noroeste del Pacífico en los Estados Unidos. ¿Por qué este tramo de agua se ha transformado en uno de los focos de controversia nacional más persistentes durante décadas? A diferencia de otros sistemas hídricos, aquí la recuperación del salmón ha dejado de ser un simple desafío técnico de ingeniería para convertirse en un dilema político y social de gran escala. El río Snake funciona como un corredor de migración crítico para especies como el salmón Chinook y la trucha Steelhead, antes de converger con el caudal del río Columbia. Pero esto es solo el comienzo. La infraestructura de estas presas no cumple una función única, sino que sostiene múltiples pilares de la estabilidad regional. Las turbinas giran incesantemente para generar energía eléctrica, mientras que las esclusas permiten la navegación hacia el interior del continente y los sistemas de bombeo suministran irrigación constante para la agricultura extensiva. Se puede notar cómo cada una de estas estructuras actúa simultáneamente como una barrera ecológica y como un motor económico fundamental para el sustento de miles de personas. En esta etapa no termina la complejidad, pues la función de las presas está profundamente arraigada en la seguridad alimentaria y el empleo local. A primera vista, las soluciones implementadas durante años parecen suficientes para mitigar el impacto ambiental. Pero en realidad, la efectividad de estas medidas sigue bajo un escrutinio técnico riguroso. Se han instalado escaleras para peces de hormigón armado. Se han utilizado barcazas para transportar ejemplares alrededor de los muros de contención y se ejecutan protocolos de gestión de flujo diseñados específicamente para asistir la migración. El proceso solo está cobrando fuerza en el ámbito científico, ya que, pese a esta inversión tecnológica, las poblaciones de salmón han mantenido una trayectoria de declive constante. Todo se vuelve más complejo al observar que los esfuerzos técnicos no han logrado revertir la tendencia biológica. Esta situación ha empujado el debate hacia su interrogante más radical y divisiva, la posibilidad de desmantelar las estructuras por completo. La eliminación de las presas en el río Snake trasciende por mucho la protección de la fauna, afectando directamente la producción energética y los medios de vida de toda la cuenca. Se ve como el equipo de monitoreo registra datos que alimentan una de las disputas más intensas en los esfuerzos de restauración de ecosistemas en territorio estadounidense. El equilibrio entre la restauración de los ciclos naturales y el mantenimiento de la infraestructura industrial permanece en una tensión constante. El metal de las compuertas y el hormigón de los diques representan hoy un punto de fricción entre la economía y la ecología. Más adelante, se complica la resolución, debido a que cualquier decisión impacta en la logística de transporte y la capacidad de generación de la región. El material informativo y los estudios técnicos continúan acumulándose mientras el flujo del río sigue encontrando obstáculos en su camino hacia el océano. El debate sobre el futuro del río Snake se mantiene activo, integrando factores que van desde la biología marina hasta la ingeniería civil avanzada. Desde aquí, la discusión se traslada a las esferas de decisión donde se evalúa el costo de cada opción para el ecosistema y la sociedad.
El procesamiento de estos factores determinará el próximo capítulo en la gestión de los recursos hídricos nacionales. El material recolectado hasta ahora sirve de base para las etapas posteriores de planificación ambiental. Así concluye una de las fases de análisis sobre la intervención en los grandes sistemas fluviales. Tres historias distintas convergen en una sola conclusión técnica. La restauración de los sistemas hídricos de los ríos Elwha, Klamath y Snake demuestra que la recuperación ambiental no responde a una fórmula preestablecida de aplicación inmediata. ¿Por qué la gestión de estas cuencas genera dilemas tan profundos entre los ingenieros y ecologistas? La intervención en estos ecosistemas requiere un análisis exhaustivo de las prioridades, obligando a ejecutar una serie de elecciones complejas donde las necesidades infraestructurales humanas chocan directamente con los ciclos del mundo natural. La restauración no consiste en un intento técnico de revertir el cronómetro biológico hacia un estado pasado. A primera vista, podría parecer un esfuerzo por recuperar una pureza perdida, pero en realidad, el objetivo primordial radica en la generación de condiciones físicas que permitan a la naturaleza adaptarse a un entorno global que ya ha sufrido transformaciones irreversibles. El proceso solo está cobrando fuerza mediante la observación de estos cambios. Se puede notar cómo el río Elwha no representa un fenómeno milagroso ni constituye un punto final en la ingeniería ambiental. Es, más bien, una evidencia física de que cuando las estructuras artificiales se retiran y el ser humano permite un retroceso controlado de su actividad, los cauces fluviales recuperan su capacidad de autorregulación. Transición al siguiente nivel. Las corrientes encuentran de nuevo su propia trayectoria hidrodinámica sin necesidad de una supervisión constante. Miles de cursos fluviales en todo el planeta enfrentan ahora la misma interrogante técnica que los casos del Klamath o el Snake. No se trata simplemente de una gestión de recursos, sino de determinar la magnitud del espacio geográfico que se está dispuesto a reintegrar a los ecosistemas para que estos operen de manera autónoma. El equipo de monitoreo observa cómo cada metro recuperado influye en la funcionalidad del sistema. Todo se vuelve más complejo al medir la escala de estas decisiones a nivel global. La capacidad de funcionamiento independiente de los ríos depende exclusivamente de este equilibrio de superficies. El material biológico y sedimentario se desplaza de nuevo por los cauces, permitiendo que el ciclo natural recupere su ritmo original de procesamiento. Este flujo de transformación se mueve hacia una fase de estabilidad a largo plazo,